Tiene una apariencia reptiliana que incluye piel escamosa, mírense la piel, a ver, ojos de reptil y una estructura física que puede variar de humanoide a completamente reptiliana. Las teorías conspirativas varían en cuanto a los objetivos de los reptilianos, pero comúnmente se les atribuye la intención de dominar el mundo y esclavizar a la humanidad, ¿bien? Controlando el Estado o gobierno, instituciones y sistemas económicos para su beneficio. La idea de los reptilianos ha sido incorporada en la cultura popular, ¿no? Porque aparece en libros, películas, series de televisión y videojuegos. Suelen ser retratados como antagonistas con agendas secretas y manipuladoras. Bien, yo dije, bueno, con eso estoy completo, pero no, falta un poquito más. Esto es un poquito más serio. Le llaman el anarcocapitalismo, ¿bien? Que es una filosofía política y una teoría económica que combina los principios del anarquismo y el capitalismo, ¿no? Proudhon y Milton Friedman. Los anarcocapitalistas abogan por la eliminación del Estado. ¿Ahí? Algunos pueden coincidir, ¿no? ¿En favor de qué? De la propiedad privada y el libre mercado. Y acá hay algunos puntos claves sobre el anarcocapitalismo. La eliminación del Estado. Los anarcocapitalistas creen que todas las funciones de gobierno pueden ser mejor realizadas por el mercado y las empresas privadas. ¿Por qué? Porque los reptilianos nos obligan a tener Estado. Esto incluye la provisión de servicios tradicionales de gobierno, como la seguridad, sector privado, la justicia, sector privado, podemos poner, ¿no? un tribunal de justicia, la infraestructura, la regulación. Con respecto a la propiedad privada, es un pilar fundamental del anarcocapitalismo, ¿no? Están los boletines oficiales incluso hoy cuando se escriben cartas institucionales, ¿no? Y sostienen que los individuos tienen el derecho absoluto de poseer y controlar la propiedad y que todas las interacciones económicas deben ser voluntarias y basadas en contratos privados. Los anarcocapitalistas defienden un mercado completamente libre de interferencia estatal, en la cual las leyes de oferta y demanda regulen la economía. Creen, obviamente, en la competencia en un mercado libre que maximiza la eficiencia y la innovación. Por otro lado, la justicia y el cumplimiento de la ley serían proporcionados por agencias privadas, ¿no? Eso está escrito, no lo estoy inventando. De seguridad y arbitrajes en lugar de un sistema judicial estatal dominado por reptilianos. Estas agencias competirían en el mercado ofreciendo servicios de protección y resolución de disputas, como por ejemplo el debate sobre si la Tierra es plana o no. La teoría de los derechos naturales. Muchas de estas ideas se basan en la idea de los derechos naturales que sostienen que los individuos tienen derechos inherentes a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y estos derechos no pueden ser violados por otros individuos ni por el Estado. Bueno, ustedes se darán cuenta que esto presenta varios problemas, ¿no? Y ahí es donde aparece mi libro de Mario Bunge, ¿no? Porque Mario Bunge, el libro que yo había llevado a esa manifestación, era un libro sobre, y se llama así, intuición y ciencia, ¿no? Yo se los recomiendo porque tiene que ver con estas ideas, entre comillas, paradojales. Mario Bunge, ¿no? Destacado filósofo argentino que falleció hace relativamente poco, profesor de McGill University en Montreal, expulsado a palazos de la universidad pública en la famosa noche de los bastones largos, y que se radica principalmente en Canadá, ¿no? Y él había escrito este libro, Intuición en la ciencia, ¿no? ¿Y qué decía Bunge? Dice que reconoce que la intuición puede ser un punto de partida crucial en la investigación científica. Las ideas intuitivas o los saltos intuitivos pueden inspirar hipótesis, teorías, modelos que luego se desarrollan y formalizan científicamente. La intuición está estrechamente ligada a la creatividad, dice Bunge, porque argumenta que muchos avances científicos han surgido de ideas intuitivas que proporcionan nuevas perspectivas o enfoques innovadores. Este proceso creativo es esencial para el progreso científico. La intuición también actúa como herramienta heurística, nos dice Bunge. Sugiere que las intuiciones pueden guiar a los científicos en la búsqueda de soluciones a problemas complejos, ayudándolos a formular preguntas relevantes e identificar áreas prometedoras para la investigación. Pero a diferencia de la intuición, nos dice Bunge, el método científico requiere un enfoque disciplinado, un enfoque ordenado, donde ideas y teorías deben ser sometidas a pruebas empíricas y análisis críticos
¿Para qué? Para validar su veracidad. El conocimiento científico busca ser objetivo y confiable, ¿no? Es uno de los elementos centrales, que explica los fenómenos naturales a través de teorías y leyes que pueden ser comprobadas o refutadas. El proceso general del método científico que Bunge describe incluye la observación, ¿no? La recopilación de datos, la evidencia a través de la observación, cuidadosa, detallada, la formulación de hipótesis, ¿no? La creación de una explicación provisional basada en observaciones realizadas, la experimentación, si la misma es posible, obviamente, en las ciencias naturales, la realización de experimentos controlados para probar hipótesis, el análisis de interpretar los resultados del experimento y comparación, la verificación, la confirmación de que los resultados son consistentes y reproducibles en diferentes condiciones y por otros investigadores, ¿no? Si nadie lo puede reproducir, yo tengo mi propia, entre comillas, magia, ¿no? De datos. Este enfoque, dice Bunge, garantiza que las afirmaciones científicas están respaldadas por evidencia empírica y una lógica coherente, y no solo por intuiciones o superposiciones. Además, el conocimiento científico debe ser falsable. Si no, ¿qué haríamos? Teología, ¿no? Es decir, debe existir la posibilidad de demostrar que es incorrecto si se presentan nuevas evidencias. Por ejemplo, reptilianos, tierra plana, ¿no? Bueno, este es un principio fundamental de la filosofía de la ciencia que promueve el avance y la autocorrección del conocimiento científico. Bunge no ve la intuición y la ciencia como mutuamente excluyentes, ojo con eso. En cambio, reconoce que ambas juegan roles importantes y complementarios en el avance de la ciencia. Mientras que la intuición puede inspirar y guiar la investigación, la ciencia es la que debe proporcionar el marco y los métodos para evaluar esas intuiciones. Es allí, ¿no?, donde la sociología tiene una gran responsabilidad de señalar un camino científico de los acontecimientos actuales, ¿no? Y para ello me voy a ir a la idea de un inglés que se llama John Galton, ¿no? Pero que sus ideas han influenciado a muchos investigadores locales. Acá hay varios, ¿no?, que yo los miro, los veo y están influenciados, no por reptilianos, sino que por las ideas comprobables o refutables de John Galton. ¿Qué es lo que nos dice este autor, ¿no? Nos plantea el siguiente camino de una sociología, que es el primer punto, que es buscar regularidades, ¿no? La sociología debe buscar regularidades. Aunque reconoce el carácter plural de la sociología, ¿no?, en términos de métodos, observaciones, tendencias, etc., yo voy a profundizar esa idea que plantea Galton de aquella sociología que busca en la prueba de hipótesis su centralidad, ¿no? Es decir, probando hipótesis. Hay un autor, Neyman, que había escrito en la década del 70, al estudiar los mecanismos del azar, porque hay un problema. Recuerden que yo busco regularidades sobre comportamientos individuales que pueden ser muy disímiles, ¿no? Como el que nos mostraba Alicia, un rico que se cree de clase media, ¿no? Y es probable que alguien de clase media, ¿no?, fuertemente comprometido con las causas trabajadoras, se sienta clase trabajadora. Solo por mencionar un solo tópico de que pueden ser, ¿no?, comportamientos muy disímiles. Entonces, ante un mundo casi inabarcable de comportamientos individuales, es necesaria la búsqueda, ¿no?, de regularidades. Y entonces Neyman, cuando estudia los mecanismos del azar, ¿no?, es decir, cómo funcionan aquellos mecanismos, ¿no?, en el cual parece que todo es azaroso, él describe que hay una revolución cuasi copernicana en la ciencia y la matemática. ¿Por qué? Dice, porque desde el siglo XIX y cada vez más a lo largo del siglo XX, la ciencia ha producido objetos de estudios pluralistas, categorías de entidades que satisfacen determinadas definiciones, pero varían en sus propiedades individuales, particulares. Técnicamente, tales categorías, dice Neyman, se llaman poblaciones, ¿no? Y las poblaciones pueden ser diversas: moléculas, seres humanos, animales, cuerpos, planetas. Pero tiene un rasgo común,
estas poblaciones. Aunque sus elementos individuales muestran una variabilidad considerable y pueden parecer indeterminados en ciertos aspectos de sus estados y comportamientos, estas poblaciones exhiben regularidades de tipo probabilístico a nivel, ¿no?, de su agregación. Y la meta de la investigación sociológica, esta mirada sobre la sociología en particular, debe ser comprendida no por los estados y comportamientos individuales de los miembros de estas poblaciones, sino que en el marco de su variabilidad, en las regularidades que son la propiedad de estas poblaciones. Estas regularidades se infieren a partir del comportamiento, o más concretamente, de las acciones de sus miembros individuales. Las regularidades vienen de muy atrás en el tiempo, ¿no? Un gran exponente, es muy curioso, porque el gran exponente de las regularidades que luego copian las ciencias exactas, en realidad viene de un, podríamos llamarle, se autodenominaba físico social, Quetelet, ¿no? ¿Por qué? Porque él prestaba mucha atención a la estabilidad temporal de las tasas que ocurrían a las personas con respecto, por ejemplo, a los casamientos, a los divorcios, algo que va a tomar Durkheim después en su famoso trabajo, ¿no?, de la anomia. Y cómo entender además los diversos comportamientos de estas subpoblaciones en base a su edad, a su género, a su etnia, a su ocupación. En relación con este último punto, ¿no?, se vio obligado a pasar del análisis esencialmente bivariado, estamos hablando del siglo XVIII, a los primeros intentos de análisis multivariados de las regularidades sociales. Un enfoque que se ha convertido en la norma hoy en día de la investigación social. Distinguir estas dos tareas de una ciencia de la población, es decir, hacer regularidades, primero que sean visibles, ¿no?, que yo las pueda ver, y luego transparentes, ¿no? ¿Qué significa? Que sea visible es que yo la pueda hacer descriptiva, y transparente es porque yo la puedo explicar, ¿no? La puedo explicar a través de una hipótesis con capacidad de ser falsable. La sociología debe concebirse entonces como una ciencia de la población, principalmente debido al evidente grado de variabilidad presente que hay hoy en día en la vida social, ¿no?, y que obviamente tiene comportamientos disímiles a nivel individual. Los humanos son capaces de adquirir, almacenar, transmitir lo que entendemos como un sentido amplio, ¿no?, como la información. Esto incluye información sobre el mundo material y social en el que viven, en la forma de conocimiento y su conversión en habilidades y tecnologías. En la sociología, comprendido como una ciencia de la población, se requiere un paradigma individualista en lugar de un paradigma holístico. Esto lo traigo de Bolton, ¿no?, debido al grado de variabilidad existente a nivel individual. Pero además de la acción individual, aunque está condicionada y restringida por factores socioculturales, hay que concederle la primacía causal a la vida social del ser humano, dado el grado de autonomía que retiene. Estos análisis, por ejemplo, nos pueden mostrar los declives del matrimonio, el aumento de la cohabitación, que ilustran, obviamente, la fuerza potencial de la autonomía individual frente a las normas predominantes, como respuesta a las condiciones cambiantes de la acción. Para la sociología, entendida como una ciencia, su objetivo central entonces son las regularidades probabilísticas de la población, en lugar de los sucesos singulares o aquellos agrupados bajo una misma rúbrica sin la adecuada demostración de que esas regularidades subyacentes se justifiquen. Y ahí cumple un lugar casi de la mano junto a la sociología, desde esta perspectiva de la sociología, la estadística, ¿no?, porque debe considerarse como una disciplina fundamental para la sociología, como una ciencia que quiere explicar los comportamientos regulares de la población. Allí se deben construir, ¿qué?, teorías que se ponen a prueba. Las teorías se ponen a prueba si no hacemos teología, hacemos creencias, como creer que la Tierra es plana, ¿no?, no es una teoría. Como creer que hay reptilianos, ¿no?, no es una teoría. Como creer en el anarcocapitalismo cuando no construimos teoría al respecto, ¿no? Y se ponen a prueba. ¿Y por qué se ponen a prueba? Porque se pueden refutar o validar a través de hipótesis, demostrar conclusiones o readecuar los mismos a la luz de los resultados. Aunque los métodos de recolección, ¿no?, que es lo que trabajamos muchísimo de nosotros, y analizamos datos informados por la estadística, estos son fundamentales para establecer las regularidades probabilísticas de la población.
La sociología argentina hoy tiene estos desafíos, ¿no? Que es contrastar las intuiciones que se separan de la ciencia, las intuiciones que compiten contra la ciencia, poner a prueba las hipótesis enmarcadas en teorías. ¿Sobre qué? Sobre el dogma sensorial, hacer ciencia y no creencias. Gracias. Casi no, para nada. Uno debe intentar una respuesta, lo que no quiere decir que siempre las encuentre, y a veces quiere decir que no encuentra ninguna respuesta. Pero antes que pensar que es una realidad inabordable, yo debería preguntarme en qué me equivoqué, qué me faltó preguntar, dónde es que no pude dar con aquello que quería dar. Y siempre son respuestas provisorias. Y tener en cuenta que nuevas evidencias empíricas te llevan muchas veces a revisar completamente lo que has hecho hasta ese momento. Y volver a campo. Coincido con lo que, bueno, mis colegas han planteado explícitamente Eduardo, pero implícitamente Fernanda, que la sociología es un tipo de conocimiento que se construye siempre en relación con una teoría, varias teorías, disputos y una realidad empírica. No puede ser, en el tipo de sociología en la que nos ubicamos, no puede ser meramente teórica. Tiene necesariamente que contrastar aquello que piensa, aquello que hipotetiza, aquello que construye como conocimiento parcial, permanentemente con esa realidad empírica que tiene al frente. Permíteme que se me vino a la idea una frasecita de Pierre Bourdieu que siempre me gustó. El mundo social no es un espectáculo que está ahí para que yo me deleite pensando por dónde viene, por dónde va. No, hay un montón de problemas, hay problemas prácticos y que exigen soluciones prácticas. Eduardo, cuando se queda. No, una idea cortita, ¿no? Que es no cualquier problema es un problema social, o no cualquier pregunta es un problema social. Y luego, la sociología funciona, yo siempre uso este término, funciona como una linterna, ¿no? ¿Qué significa? Que una linterna que intenta alumbrar un pedacito, ¿no?, de este mundo, pero el resto se oscurece. Es decir, que yo solo puedo ver, ¿no?, y en forma hipotética lo que quiero responder en un momento determinado, ¿no? Y como muy bien dijo Fernanda, eso alimenta nuevas preguntas y el intento de nuevas respuestas, ¿no? Bueno, no, me escuchan acá, creo, y hablo un poco. No, pero para que te escuchen los demás, ¿no? Bueno, soné. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi pregunta va dirigida a Fernanda y por supuesto también a la profe respecto de lo que pensaban dirigido para estudiantes. Cómo encontrar para nosotros, nosotras, estudiantes, aunque creo que todos en potencial somos estudiantes, esta coherencia entre la teoría y la coherencia que hay que tener cuando uno analiza la realidad. Porque yo veía que, bueno, manejan conceptos, categorías analíticas, pero bueno, cómo encontrar esa teoría, esa búsqueda de significado para no chocarnos de narices contra la realidad y no satisfacer a una teoría por puro placer o mecanicismo, porque por ahí uno dice, bueno, me encanta Pierre Bourdieu, Foucault y le meto y bueno, no encaja ni en pedo. Es buenísima tu pregunta porque aparte cuando vos hablabas de que en nuestra perspectiva, digamos, necesitamos observar algo empíricamente más allá de una teoría, pensaba en cantidad de colegas que hay aquí que he escuchado en esta jornada buenísima
con un eje muy fuerte en la teoría sociológica, ¿no? ¿Tiene empiria la teoría sociológica en el tipo de trabajo que hacen estos colegas? Y claro que sí, porque en realidad esa teoría también se construye sobre Pablo de Marinis hablaba de marcadores, pero sobre un trabajo sobre esos textos que también necesita una demostración de que la construcción teórica, por ejemplo, si está relacionada a la historia de la sociología, tiene evidencia real, de que la evidencia real está en los textos, esa es la diferencia, pero y la tuya está en las clases sociales, o en mi caso más en el mundo académico, o en la ciencia abierta, o en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero me parece que en el caso nuestro, que trabajamos mucho en el marco bourdiano, primero ese salirse de la relación ortodoxa-heterodoxa que yo planteaba, para mí tiene mucho que ver con la idea de invención. O sea, si yo me hago una pregunta, como dice el colega o estudiante o profesor que está ahí, que preguntó recién, me hago una pregunta y lo primero que hago en las capacidades, en el estado de la investigación en el que yo estoy, porque probablemente tengo 30 años de trayectoria, entonces tengo a la mano una caja de herramientas más grande quizás que alguien que recién empieza. Bueno, y trabajo sobre esa caja de herramientas e interrogo a ese objeto, ¿no? Y vuelvo, y voy y vuelvo, y voy y vuelvo. Y me tengo que permitir en todo momento encontrar el límite de la caja de herramientas, que no son solo herramientas metodológicas, sino teóricas, y voy construyendo sobre la base de una guía, pero la guía siempre para mí está en ese diálogo con ese objeto. En tu exposición de ayer, por ejemplo, porque les puso era A la casa de la liebre, creo que era el título, hay momentos en donde vos ves que la teoría te va conduciendo y tenés la obsesión de que la teoría realmente que vos llevabas adelante te conduzca a comprender esa realidad. Ahí es cuando te tenés que dar cuenta que hay un límite y que esa teoría no te está explicando. Entonces empezar a echar mano a otras liebres. Yo de golpe me acordé de esta frase que a mí me sirvió mucho cuando era muy joven, no tanto, pero era más joven que ahora, de Jean-Claude Combesi, mi director francés. Jean-Claude era un especialista en metodología, además de un director de lujo y un amigo muy querido que ya murió hace unos años. Jean-Claude te decía, vos vas armado de una teoría con la forma de una caja de herramientas, pero con eso vas al campo, vas a la realidad y haces preguntas y buscas. El camino nunca puede ser inverso. No podés ir a la realidad para atraer y que encaje con la teoría y con las herramientas que vos tenés. A mí me sirvió mucho. Muchas gracias. No, desde acá, no me escuchen porque soy getina. No, a mí no llega el sonido al final. Me interpeló esto de la construcción de conocimiento en el campo de la sociología y la disputa política. Me parece re interesante esta mirada de comprender, explicar, pero siempre en diálogo también con el contexto político. ¿Y cuál sería el lugar de los sociólogos? Me sale. Aunque yo no lo sé. Lo que yo pretendí plantear sería una respuesta más modesta que cuál sería el lugar del sociólogo, ¿no? Lo que pretendí plantear es que ante situaciones esas que te golpean, que vos decís, no me puedo enojar o no puedo solo enojarme, porque tengo un compromiso con mi profesión, con mi oficio, tengo que el de comprender y explicar la realidad. Entonces esos compromisos van en el orden del conocimiento, pero también nosotros como especialistas en armas simbólicas, o no lo somos, tenemos derecho a disputar en el campo político más amplio, en el académico más pequeño, donde circulan estos sentidos, a disputar nuestra visión del mundo, que no es una visión
individual del mundo. No, es una visión construida, me refiero a esa problemática que estoy estudiando, construida sobre la base de seguir una serie de pasos científicamente válidos, por lo menos hasta ahora, y hasta que aparezca otra cosa que me demuestre lo contrario, y tratar de mostrar esa otra manera de ver las cosas. En ese sentido yo traía las herramientas que propone Gonzalo Azuzza, ¿sí? Porque son, te muestran, vos le mostrás a, no sé, en un colegio, la primera fotito que yo les mostré de la ciudad. Bueno, esto no es la sociedad. La sociedad, una manera de aproximarte a una fotografía, para aproximarte a la sociedad cordobesa, se parece más a esto. Por supuesto, es todo un desafío, Gonzalo lo sistematiza muy bien, digamos, hacer captar el pensamiento relacional, señalar que el foco de la cuestión está en las relaciones y no en cada uno de esos puntos, ni mucho menos, mejor dicho, en cada uno de esos puntos en la medida en que se definen por las relaciones con los otros puntos. Eso creo, tenemos derecho, y casi que yo en eso sigo siendo más burguesiana que Fernanda, creo firmemente, aunque puedo ser ingenua ya a esta altura del partido, que nosotros tenemos como rol, podemos seguir asumiendo el rol de mostrar en distintos contextos de comunicación, apelando a distintas herramientas, con paper, con libros, pero también con estos videitos como los que hace Gonzalo. Le digo videitos cariñosamente, no despectivamente. Podés mostrar los hallazgos de tu investigación, algo así como, yo siempre digo que doy clases, daba clases, como diciéndole implícitamente a los estudiantes: vengan que tengo algo interesante para decirles. Esto de mostrar cuáles son las cosas que, gracias a los años que han pasado y al tiempo dedicado, uno puede descubrir. Yo solo agregaría un comentario, porque no se trata de rechazar la posición militante de Bourdieu, todo lo contrario en mi caso, pero sí ha habido como una idealización de esa figura, que pareciera que Bourdieu era el dirigente del gran movimiento nacional francés. O sea, en ese punto es donde yo creo que, porque además nos trae una responsabilidad enorme tu pregunta. Entonces, yo que me dedico a la ciencia abierta y que me dedico a las relaciones entre la ciencia y la tecnología, tendría que poder en esta charla de hoy, en el diario, en la radio, hablar de el resentment, que es de lo que vos venías hablando, y explicarlo cuando no es mi métier, cuando no es a lo que yo me dedico, no lo conozco, no es lo que yo puedo explicar. Y también escucho algunas voces sociológicas que se sienten compelidas a dar una explicación y que nos transmiten un pesimismo, y no solo a nosotros, a la sociedad, tremendo, sobre que lo que hemos hecho para merecer esto, estamos de hecho en el terraplanismo y dominados por los reptilianos, y ya está, nos comimos la curva y ya estamos del otro lado, no hay forma de volver atrás. Y yo lo dije y yo sabía que esto iba a pasar, y en realidad vienen las elecciones de México y ganó la izquierda, vienen las elecciones de Francia y ganó la izquierda. O sea, Bourdieu nos enseña justamente una mirada sobre lo social que busca la heterogeneidad, no pontificar y convertirlo. Entonces yo simplemente digo, al límite de pensar que la sociología libera a la sociedad, esa omnipotencia es la que me parece peligrosa para nosotros mismos, porque estamos en un momento de lo contrario de la omnipotencia. Entonces, como seres humanos,
la tremenda responsabilidad, el compromiso que sentimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo? No creo que sea intentando creernos los responsables de la liberación en ese punto nada más, y creo que el Bourdieu de la sociología como deporte de combate fue un militante, como trato de ser yo, pero en un movimiento donde no pienso enseñarle a nadie nada porque la ciencia abierta no les va a interesar, y donde voy a ir a tratar de acompañar. A eso me refería yo, y por eso tu pregunta me permite aclararlo. Gracias. Perdón, puedo hacer una precisión porque involucré en mis palabras la producción de Gonzalo. Ni yo ni él cree que nos voten porque los vamos a liberar, no, en absoluto. Yo lo que quise decir con qué hicimos para merecer esto es qué hicimos para ver qué podemos hacer, aunque sea poquito, chiquito. Eso. ¿Hay alguien más? Yo tengo un comentario, sí, cortito. Bueno, primero agradecerles a los tres por estar acá presentes hoy, y bueno, después, no sé si es más una pregunta, comentario, la verdad, espero no perderme entre los apuntes, también tomé un montón. Bueno, primero, Lalo, me gustó mucho tu presentación. No hablaste de estructura social, pero usaste a Goldthorpe, así que ahí había un poquito de las categorías. Se te filtró, tal cual. Me pareció muy interesante. Y después en esta especie de debate que se generó entre los aportes que hicieron Fernanda y Alicia, ahora creo yo cuando revisando así por ahí las notas, yo encontraba también una especie de hilo conductor, y creo que ahora como hablando se puede ver por ahí esto que vos mencionabas, Fernando, cuando hablabas también sobre Mariátegui y bueno, el tema de la ortodoxia, una heterodoxia y el tema ahí de la invención, y reversionar como esa noción de Bourdieu de la sociología como un deporte de combate y pensarnos como una vanguardia. Entiendo esto que decías de, bueno, el rol del sociólogo, de las sociólogas, ¿no? Como liderar, como que no tenemos una capacidad de conducción y de dar cuenta no sé, de qué hicimos para merecer esto, básicamente. Pero me parece que también una frase que dijo Alicia que me gustó muchísimo, que es esto de comprender no es justificar, sino que es el primer paso para actuar. Realmente me parece que eso es una tarea fundamental de la sociología, y que en estos flashes que decía Alicia hay un montón de tareas. O sea, los flashes que trajo son tareas, claramente. Y bueno, esa frase a mí, bueno, me hizo acordar a una anécdota por ahí más personal de que, bueno, en la organización que milito hace 2 años hicimos una cátedra libre que se llamaba Comprender para Combatir, justamente, y tiene un poco también esa pretensión, esa intención de situar la sociología no como un lugar de señalar o apuntar o de mostrar a nadie el camino, sino de aclararnos un poco el panorama, y me parecía que, que no una sé. aclaración, Sí. esa frase que tanto te gustó no es mía, yo la traje, pero es de Enrique Martín Sí. Criado, es textual de ese texto que cité de él. Sí, igual era un poco eso, realmente como agradecerles y por ahí ver que encontraba ciertos cruces, y también con esto que decías vos, Fernando, de usar la sociología como una herramienta. Me parece que también ahí está un poco nuestro rol hoy en la sociedad. Así que no sé si hay algún otro comentario, pregunta, intervención.
Si no, bueno, ahora vamos a tener un brindis ahí ni bien salimos acá afuera, así que bueno. Por eso no pregunto. Claro.